30 años, una carrera universitaria, un máster, un posgrado, cursos varios, 3 idiomas, y no sabía qué hacer con mi vida. Todo lo que me habían dicho que hiciera no había servido. Había estudiado porque me dijeron que tendría un buen trabajo, y no tenía un buen trabajo, de hecho, ni lo tenía. Mis estudios de administración de empresas y ese máster en marketing digital que tantas puertas iban a abrirme, no abrieron nada. Solo me dejaron frente a puertas que yo mismo cerraba, y sin darme cuenta me autoboicoteaba, porque en el fondo no quería estar allí. Ahora entiendo tanto estudio. En parte era una excusa para alargar ese momento y evitar el otro momento. El momento en el que tenía que escoger un camino profesional real. O mejor dicho, un rumbo de vida. Cuando me entró la urgencia de un empleo porque ya no podía permitirme pasar más años estudiando y estaba aburrido de ayudar en el negocio familiar, en un intento a lo desesperada por encontrar un trabajo de lo que fuera, mandé mi currículum a 3 empresas. No 1 ni 2, sino 3. 3 empresas que no tenían nada que ver con lo que yo había estudiado y pensaba que quería hacer. 3 puestos de trabajo para los que estaba sobrecualificado. Otra señal de que todo lo que había hecho hasta entonces lo había hecho sin tener un rumbo claro. Las 3 empresas que te he mencionado eran unos que venden artículos deportivos, otros que venden comida y otros que venden muebles desmontados para que te los montes tú en tu casa. Te imaginas quién son, ¿no? Todas empresas de gran consumo, donde no hace falta ninguna formación para entrar. Me aceptaron los de los muebles y los que vendían comida, y me decanté por los que vendían comida. ¿Y sabes por qué? Porque vendían algo que ya conocía. Comida. Mi abuelo fue agricultor y vaquero, o ganadero, llámalo como quieras. Vamos, que tenía vacas, las ordeñaba y vendía la leche. Mi padre también lo fue, y acabamos con fruterías. Además, yo siempre he sido lo que ahora llaman un foodie o gourmet, y toda la vida he sido un gordo dragón, pero de los de morfino. Era mi zona de confort. Y allá acabé, amontonando limones, patatas y llenando congeladores de croquetas congeladas en las que la caja ponía caseras. Como no, amontonando dentro de mí y cada día más esa sensación de vacío y estar perdido. Y qué jodido es el tener una duda tan vital y no tener la respuesta. Créeme, es bien jodido. Por aquel entonces no sabía ni por dónde empezar a buscar respuestas porque desconocía hasta las preguntas que debía hacerme. Muchos dirán que es más jodido no tener para pagar un alquiler, pero eso no implica que no duela. Con las necesidades básicas cubiertas de comer, descansar, cagar y mear y las básicas modernas de un cobijo y vestirte, si tu cabeza es de esas que está programadas para preguntarse el por qué, te lo preguntas. Y si ves que estás donde no debes estar pero tampoco sabes hacia dónde ir para mejorar, pues te vuelves majara. Porque sabes que algo no va bien, pero tampoco sabes lo que es. Es más, en ese momento habría preferido no tener nada, no tener un duro, pero tener claro el camino que debía seguir para sentir dentro esa sensación de estar alineado con lo que haces y vivir con esas ganas de querer hacer más de lo que debes, que tienen las personas que disfrutan de lo que hacen. Si me hubieran dicho que existía una persona que pudiera resolver esa cuestión, le habría pagado todo lo que tuviera en ese momento. No tengas ninguna duda de eso. ¡Hala! Segundo vídeo y ya me desnudo. Pudiendo ser sincero, ¿quién necesita un OnlyFans, La verdad es que no recuerdo ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni con quién. Imagino que, buscando en Google sobre el tema, me fui topando con divulgadores e ideas que removían algo dentro de mis adentros. Pero me crucé con una palabra que describía un concepto que lo cambiaría todo para mí. Perejil. No, es broma. La palabra era propósito. Soy Magiar y hoy hablo para los que se preguntan ¿qué carajo es el propósito? Como esto del propósito es algo que tiene miga, he repartido el contenido en varios vídeos, en concreto 3. En este, que es el primero, vamos a la idea, el concepto, de qué se trata esto del propósito.
Y aquí también veremos su historia, porque conocer o comprender su historia te va a ayudar a comprender muchos comportamientos que tenemos hoy en día. Y después de este vídeo voy a subir 2 más, en los que te daré herramientas para encontrar tu propósito. Así que en total 3 vídeos, para saber qué es el propósito y saber cómo encontrarlo. Not bad, ¿cierto? Así que, sin más dilación, arranco. El propósito de vida es la intención, el sentido o la finalidad que una persona le otorga a su propia existencia. Cuando hablamos de un propósito de vida, nos estamos refiriendo a aquello que nos motiva a seguir esforzándonos cada día. Algunos podrán pensar que este concepto del propósito es una idea moderna, o una moda, o un capricho de sociedades acomodadas y más bien propia de personas con mucho tiempo libre, o de una generación que no ha hecho la mili y le falta enterarse de qué va esto de la vida. Y sí, pero no. De hecho, el ser humano siempre ha tenido un propósito vital, aunque no siempre ha sido el mismo ni ha tenido la misma forma. La verdad es que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, según va evolucionando el mundo y nuestra propia biología. Aunque no será hasta aproximadamente los 2 últimos siglos más recientes que la idea de propósito ha tomado caminos distintos y ha sido tratada de una forma ya parecida a la idea que hoy tenemos definida por diferentes autores y podemos ver en diferentes culturas. El propósito, lejos de ser un concepto moderno, es una constante en la experiencia humana. Es una búsqueda que ha acompañado a la humanidad desde siempre, moldeándose con el tiempo y las circunstancias. Ya en la prehistoria, nuestros ancestros tenían un propósito, y era clarísimo: la supervivencia. En aquellos tiempos, vivir en el presente no era una opción, sino una necesidad absoluta. El lujo de pensar en un futuro era un riesgo, una distracción que podía costarles la vida. Cada amanecer era una pelea directa con la muerte, una partida de supervivencia. Y para ser sinceros, no había mucho espacio para filosofar sobre el sentido de la vida cuando tenías un tigre de dientes de sable rondando por ahí. Además, ¿por qué no decirlo? Pensar en el futuro les perturbaba. Ahora, siglos después, seguimos cargando con esa programación de serie, como un software obsoleto que nos impulsa a buscar seguridad por encima de todo. Somos hijos del miedo al riesgo, nietos de la aversión al cambio. Así que no te extrañe que prefieras lo malo conocido antes que lo bueno por conocer. Eso es simplemente tu instinto prehistórico recordándote que lo cómodo y seguro es lo que te mantiene vivo, aunque te mate de aburrimiento. Conforme el ser humano aprende a domar el fuego, a cultivar la tierra y construir imperios, comienza a preguntarse qué pasa cuando todo esto termine. El ser humano ya no se conforma con la vida en la Tierra, sino que quiere una vida para toda la eternidad. Quiere dejar huella. ¿O acaso todo el esfuerzo, las guerras, sacrificios son solo para pudrirse en la tumba? No, ¿verdad? Esa pregunta cargada de miedo y esperanza da origen a un propósito vital más complejo: la trascendencia. El obrar en búsqueda de esa trascendencia, esa eternidad para el alma, le proporciona al hombre rectitud, paz y virtud. Y así, cada cultura lo llama a su manera. Pero la finalidad es la misma. Los cristianos actúan para obtener el cielo, los musulmanes el paraíso, los hindús la reencarnación o los budistas la liberación del ciclo del sufrimiento. Distintos nombres, mismos anhelos, pero el patrón se repite: una vida dedicada a un fin donde el alma encuentra su recompensa. La búsqueda de trascendencia es en el fondo lo que mantiene unidos a grupos de personas desde siempre, y sigue siendo algo fuerte hasta hoy. ¿Por qué? Porque es ahí donde las religiones encuentran terreno para crecer, llenan ese hueco existencial que a tantos nos da miedo mirar de frente. Las religiones nos dan respuestas, nos brindan consuelo ante lo desconocido y nos ofrecen una especie de mapa para guiarnos en la vida. Al final, la gente sigue recurriendo a ellas porque cuando sientes que todo es incierto, tener algo en lo que creer te da tranquilidad. Las creencias compartidas alivian el peso de pensar que tal vez nada tenga sentido, y eso, en lugar de ser una carga, te hace sentir acompañado. Es como decir: ok, puede que la vida sea un misterio, pero al menos no estoy solo en este viaje. Y todavía hoy lo vemos en esas personas que son creyentes. Especialmente vemos el uso del dogma como propósito en aquellos que, por así decirlo, llevan una vida loca. Entre los que han experimentado el caos o la desesperanza, gente que ha estado enganchada a las drogas. Y de repente encuentran un refugio. Un día se entregan a un culto y de la noche a la mañana te dicen que Dios les dio una misión.
que les mostró el camino y te dicen literalmente que Dios les salvó la vida. Lo interesante aquí no es tanto la conversión en sí, sino lo que subyace, el dogma como propósito. Entre la caída del feudalismo y el boom de la era industrial, la humanidad pegó un volantazo de los buenos. Las máquinas empezaron a cambiar el juego. Las matemáticas ya no eran solo cosa de genios en sótanos polvorientos, y el arte se atrevía a romper moldes. Hasta entonces, el sentido de la vida se basaba en el dogma religioso, la fe, los rituales y esa promesa de que había algo más allá. Pero ese sentido impuesto comenzó a diluirse. El hombre empezó a ver que podía entender el mundo sin permiso divino y que de paso podía encontrar un propósito más personal y aquí en la tierra. Fue un cambio profundo, como un despertar de un coma. De repente, ya no hacía falta un intermediario sagrado para cuestionarse el mundo ni para buscar sentido en él. Las bases de este modelo que durante siglos había sido la guía de la humanidad empezaron a tambalearse. La ciencia, el pensamiento crítico y una visión cada vez más amplia del universo vinieron a desafiar esas creencias que hasta entonces parecían inamovibles, empujando a muchos a buscar algo más allá de los viejos dogmas. Con la capacidad de pensar por sí mismos, los hombres y mujeres de la época se lanzaron hacia un nuevo horizonte: la libertad. Esta idea de libertad, de no estar atados a lo que te dicen que tienes que ser o creer, era una bocanada de aire fresco y, en cierta medida, un acto de rebeldía. Tantas naciones, estados, movimientos vieron la oportunidad de levantar la palabra libertad como un símbolo que acabaron estampándola en sus banderas, himnos y hasta las constituciones, con la esperanza de definir su camino. Porque la libertad no era solo un ideal bonito, era el nuevo propósito de vida. Y con la libertad surgen las ideologías, que no son más que pequeñas guerras de guerrilla de ciertos colectivos contra lo impuesto. No te voy a desgranar la historia de los 3 últimos siglos, pero seguro que eres capaz de identificar colectivos que se han puesto en pie contra lo impuesto, reclamando más libertad para los suyos. Y te daré una pista para detectives torpes. Cualquier cosa relacionada con la izquierda se podría poner debajo de ese paraguas. Y las diferentes causas que defienden se convierten en propósitos para sus seguidores y fuentes de ganancias para los pastores que guían esos rebaños. Lo mismo que ha pasado casi toda la vida con la derecha y la iglesia, pero ahora con la superioridad moral de creer que la ciencia los respalda. Las ideologías, al igual que las religiones, trazan una ruta para vivir. Una forma de vivir que se ve como virtuosa o como la verdad para sus practicantes y como una prisión para sus detractores, ya que en muchas ocasiones te obliga a decir «de ese agua no beberé», cuando la vida tiene más vueltas, más grises y contradicciones de las que cualquier ideología pueda abarcar. Y en el fondo, ese espacio, más allá de las etiquetas, es donde ocurren las cosas que realmente nos transforman. Y sí, las ideologías y religiones son como parches rápidos para el alma. Prometen sentido y dirección, y es tentador agarrarse a ellas cuando nos falta claridad, pero al final no son más que una solución temporal para los que prefieren la comodidad de una respuesta empaquetada antes que enfrentarse al vértigo de descubrir su verdadero propósito. Además, la libertad por sí sola es un arma de doble filo. Sin algo de responsabilidad que le haga contrapeso, ese deseo de ser libre se convierte en un salto al vacío. En lugar de darnos alas sin un mínimo de dirección, la libertad puede llevarnos directos al caos. Y claro, el caos es terreno pantanoso. Cuando se mezcla con la fragilidad humana, se convierte en una especie de remolino de emociones desbocadas, que, en lugar de llenar, acaban consumiendo desde dentro. La tan prometida liberación se transforma en un laberinto, donde perderse resulta más fácil que encontrar sentido. Lo que al principio pinta como la gran liberación del espíritu se convierte en un lastre brutal, como un agujero que nos devora por dentro sin hacer ruido. Es una trampa disfrazada de «¡Ey! Sí, tienes el control!». Pero uno, sin rumbo ni propósito, se ahoga en un mar de opciones que nunca terminan de llenar nada. En esta carrera por tapar el hueco que llevamos dentro, nos colgamos de cualquier cosa que nos dé un alivio rápido, como cuando uno se lanza por un helado o una pizza entera para olvidar ese mal día. Queremos que cada nueva dosis de placer, ya sea una compra impulsiva, una salida de fiesta o un me gusta en redes, nos va a llenar, pero es un parche temporal que apenas aguanta. Es como beber agua salada en el desierto. Te quita la sed un momento, pero te deja más seco que antes.
Y este rollo de buscar gratificación instantánea, en el fondo, es un intento desesperado de sentir algo que dure, algo real, sentirte que vales por un momento, pero sin un propósito más fuerte que lo guíe. Esa búsqueda rápida solo anestesia. En lugar de enfrentarnos al vacío, lo disfrazamos de cualquier cosa que esté a mano. Y claro, terminamos atrapados en un ciclo de la primera dosis alivia, pero luego viene el bajón, y entonces necesitamos otra, y otra, y otra, y otra. Y cada dosis de placer es como ponerle una tirita a una herida que en realidad necesita cirugía. Vamos de parche en parche, y mientras intentamos escapar de esa angustia, caemos en un ciclo de insatisfacción que nos drena, dejándonos igual de vacíos, y si cabe, más hambrientos de algo que realmente llene. Ahora, cuando esta libertad que tanto perseguimos se cruza con un propósito bien plantado, la cosa cambia. La vida deja de ser un calendario en cuenta regresiva o un mero pasar de días para convertirse en un viaje con dirección. Pero ojo, aquí la responsabilidad es el ancla. Sin un propósito real que te haga vibrar y sin asumir el compromiso de ir a por ello, esa libertad que parece tan deseada se vuelve humo. Y hoy, más que nunca, tener un propósito claro no es un lujo, es casi un salvavidas. Y aunque cada cultura nos la pinta con sus propios colores, todas al final buscan lo mismo: darle a la vida un sentido que te despierte cada mañana con ganas. Sin eso, estamos perdidos. Por ejemplo, es posible que hayas escuchado hablar del Ikigai, un término japonés que podría traducirse en algo así como razón de vivir. El Ikigai es el punto común entre aquello en lo que eres bueno, aquello que te gusta hacer y en lo que puedes aportar valor al mundo. Si identificas las características de tu caso, habrás encontrado un motor de vida. El Ikigai es como un motor interno, una brújula interna, que si la encuentras, convierte tu día a día en algo con sentido. Cuando das con tu Ikigai, no solo estás trabajando pasando el día, estás dedicando tiempo a algo que te llena y que además tiene un impacto positivo en el mundo que te rodea, ya sea grande o pequeño, da igual, pero tiene un impacto positivo, porque lo haces en aquello en lo que tú eres capaz de aportar valor. En el mundo anglosajón, Ken Robinson, un reputado experto en educación y desarrollo del potencial humano, explora conceptos semejantes en sus obras. En su libro El Elemento, nos habla de la importancia de conectar con nuestros talentos e inclinaciones individuales. El elemento es un lugar donde las habilidades naturales de una persona se encuentran con su pasión y su sentido de propósito. Es ese lugar donde una persona puede completamente ser ella misma y donde sus talentos innatos pueden florecer. Lo que Robinson llama elemento no es otra cosa que el Ikigai o el propósito, pero con matices. También Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco que pasó 3 años encerrado en campos de concentración y sufrió en sus propias carnes todo tipo de calamidades, descubrió una verdad brutal. En los campos de concentración, quienes tenían una razón para vivir eran los que sobrevivían a aquel infierno. A raíz de eso, desarrolló una corriente terapéutica, una corriente que centraba su acción en ayudar a las personas a encontrar el sentido de su vida, para poder sanarlas de forma integral. Así se dio forma a la logoterapia, una psicoterapia que se basa en la voluntad de sentido, como la primera motivación del ser humano. Su cometido es ayudar a las personas en su búsqueda de sentido de vida y permite descubrir la capacidad que tienen los humanos para superar las situaciones límite o situaciones más difíciles si se tiene un para qué. Es decir, si tú tienes un para qué o un motivo, es mucho más probable que superes cualquier adversidad que te venga que si no lo tienes. Viktor Frankl solía comenzar su relación con los pacientes con la pregunta: ¿por qué no se suicida usted? Y la respuesta a esa pregunta, cruda y sin adornos, era el punto de partida para el trabajo terapéutico que se realizaría a continuación. Vamos con el bonus. Hoy el bonus va relacionado con el tema del vídeo. Aprovecho el momento para invitarte a que te suscribas al canal, le des like al vídeo, a la campanita y todo eso. ¿Sabes qué son las zonas azules? Y no me refiero a esas calles en las que te cobran por aparcar el coche en la calle. Las zonas azules son ciertos lugares del planeta, en concreto 5,
Y Marinador no está entre ellos, donde se ha descubierto que sus habitantes tienen una expectativa de vida que superan décadas a la del resto del planeta, y donde la incidencia de enfermedades tipo el cáncer, enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer o la demencia senil son también muy inferiores. Y todo esto, aparte de factores ambientales, hábitos físicos y de alimentación, está relacionado con el propósito y la forma de encarar la vida. ¿Ves que tiene relación con lo que decía Viktor Frankl? El tener un motivo por el cual levantarte de la cama y salir a cumplir ese propósito, y cuidarte tú para poder cumplir ese propósito el mayor tiempo posible. Y es que una persona con un propósito tiende a ser una persona con fe, optimista, responsable consigo misma y con una confianza desmesurada en el futuro. Y hasta aquí el bonus, pero no el vídeo. Hoy en día el propósito de vida no es el mismo en todos los seres humanos, es profundamente personal, es tan individual como nuestras huellas dactilares, y cada uno tiene el suyo. Además, este puede variar en función de cada etapa y momento evolutivo, y tiene una importante componente de voluntad. Es decir, para algunas personas, este propósito se revela claro y nítido de forma muy temprana, como podría ser el caso de muchos deportistas de élite, emprendedores voraces o artistas consumidos por su pasión. Pero para otros, el propósito puede ser un enigma que se revela solo con el tiempo, adaptándose a las diferentes etapas de la vida. Atienda esto, el propósito no es una profesión ni es algo de dimensiones titánicas como impactar a toda la humanidad, revolucionar la sociedad o una industria o dejar un legado que perdurará por los siglos de los siglos. Amén. El propósito es personal. Tiene que ver contigo. Ni con tu amigo, ni con tu hermano, ni con tu padre. Tiene que ver contigo. Y no tienes que ser Gandhi ni Cleopatra para estar viviendo con propósito. Quítate esa presión absurda de pensar que debes revolucionar la humanidad o dejar un legado eterno desde ya, porque no tiene ningún sentido. Tampoco tiene que ser tu profesión, sácate esa presión también. Puedes ser camarero o abogado y hacer que tu trabajo tenga sentido. Obviamente, si vas al trabajo arrastrándote y lloras porque lo detestas preguntándote por qué sigues ahí, hazte un favor, lárgate de ahí, castigarse de esa manera no tiene ningún sentido. Para algunas personas su propósito puede ser ayudar a los demás o quizás únicamente cuidar de su familia. Para otros puede ser desarrollar una carrera profesional específica y para otros puede ser algo más espiritual como obtener esa sensación de realización personal o sentirse en paz con ellos mismos. Por ejemplo, Leo Messi, que ya jugaba al fútbol cuando el balón era más grande que él y se le ve que ha disfrutado toda su vida de tener el balón en los pies, lo tenía claro que había nacido para desarrollar su vida con el fútbol o con el balón. Para él, el fútbol era su vía de expresión. Aquí su propósito estaba clarísimo, vivir con el fútbol, vivir con el balón. Por eso muchos deportistas, después de retirarse, acaban siendo entrenadores, como Zidane, Guardiola, Ancelotti, Capello. Gente que pasó su vida siendo estrella y pasaron a ser estrategas, porque ese deporte se convirtió en su vida, pero fíjate en lo que ese desarrollo esconde. Primero hacen una evolución personal, es decir, tratan de ser su mejor versión, y cuando ya han llegado a su punto álgido, ayudan a otros, en este caso a sus jugadores, a través de sus experiencias, de sus enseñanzas, es decir, crecer en lo personal y servir. Te lo diré una vez más. Crecimiento personal y servicio. Ahí está el truco. Y quédate con esto último. Sé que mencionar a Messi es como poner a un unicornio en la conversación, algo poco común, pero necesario, porque todos lo conocen. Y ojo, ya te he dicho que no debe confundirse con una profesión. De hecho, si tú puedes llegar a monetizar tu propósito, estás yendo un paso más allá. Estás jugando en una liga superior. Pero no es lo común. No te calientes la cabeza si no lo es. Y volviendo al mundo real, podría ser una persona a la que le gusta mucho dibujar y se convierte en ilustrador, o una persona que disfruta mucho bailando desde la infancia y acaba siendo bailarín, coreógrafo o profesor en una escuela de baile. No tienes por qué acabar bailando en grandes musicales o grandes obras, ni dibujando Los Simpson. Hay muchas más opciones para ganarte la vida en lo que te gusta, y también tienes la opción de hacerlo sin ganarte la vida, pero sentirte realizado. En la mayoría de los casos, el propósito no es algo que te cae del cielo, sino algo que construyes. Como por ejemplo, una persona que comienza a entrenar en el gimnasio, se entrega al mundo del fitness, aprende mucho porque le gusta y le interesa, y se ha convertido en entrenador.
de ayuda a otras personas que no tienen tanto interés en sí por el fitness, pero necesitan su ayuda. No te dan una mancuerna nada más nacer. Es algo que te encuentras en el camino e incorporas a tu vida más tarde. Y una vez lo pruebas, puede despertar en tu pasión. Y ahí comienza tu verdadera historia. También imagínate a alguien que tiene ese don natural para seducir. Pues puede que acabe siendo un gran vendedor de lo que sea, desde coches hasta seguros, porque el éxito de la venta está en seducir. ¿Y por qué no llevarlo más lejos? Podría terminar vendiendo cursos o una membresía de seducción, o incluso ofreciendo asesoramiento a aquellos que no tienen ni idea de cómo moverse en ese terreno. Las posibilidades son infinitas, y convertir un talento natural en un propósito no solo te llena a ti, sino que también puede llenarte los bolsillos. Por eso es muy importante que si no tienes claro tu propósito, que pruebes cosas. Sentado en casa no vas a encontrarlo jamás. Debes probar. Debes tantear, debes tocar, debes ver. Debes llevarte decepciones. Se trata de vivir con propósito. Y para vivir con propósito, primero tienes que vivir. Y como hemos dicho, el propósito también puede variar según la etapa que estés viviendo. No es raro ver a deportistas que, tras colgar las botas, se convierten en entrenadores. Siguen en el mismo terreno, pero desde otra perspectiva. O actores que acaban siendo directores. Sin embargo, hay otros que deciden dar un giro radical, dejando atrás una pasión que se ha agotado para lanzarse a una nueva, incluso a mitad del camino. Y luego están aquellos que deciden no elegir, sino compaginar varias pasiones a la vez. Si te fijas en la revista Forbes, verás que en el top 10 de las personas más ricas del mundo, 6 de ellos tienen más de 60 años y siguen en activo. ¿De verdad piensas que lo hacen por dinero? Claro que no. Con las cifras que manejan, cualquiera se habría retirado hace años si no disfrutaran de lo que hacen. Estos tipos siguen porque les encanta su trabajo, porque su propósito no es solo un cheque a final del día, es el motor que los mantiene en marcha. De las mejores cosas que tiene la época en la que vivimos es que casi cualquier actividad se puede monetizar. Eso significa que tu pasión, sea cual sea, también puede ser rentable. Y es fácil que tu propósito también lo sea, así que sea cual sea tu pasión, esfuérzate para convertirla en tu actividad principal en tu día a día. Si no, no pasa nada, pero no te alejes porque te va a desestabilizar. Es como intentar sacar a un pez del agua o a un león de la sabana, acabas con ellos. Y contigo no va a ser diferente. El propósito debe ser una misión y una motivación que proporciona ganas y coraje para levantarnos cada mañana y enfrentar el día. Porque, en definitiva, es la razón por la cual estás aquí. Si no amas lo que haces, mantener el ritmo en el largo plazo se convierte en una misión imposible. Incluso cuando amas lo que haces, hay días en los que te tirarías por la ventana. Y claro, ninguna pasión se libra de tener esa parte de grises que preferirías saltarte. Pero cuando tienes claro tu propósito, o cuando tienes claro tu ikigai, o esa razón que te empuja a levantarte, las adversidades se ven diferentes. Porque no es que desaparezcan, pero sabes que estás construyendo algo que tiene un valor mayor que el mal rato o las partes estas menos glamurosas que te vienen. Y es esa claridad la que te da el empuje para pasar por encima de lo incómodo, porque sabes que el para qué o el propósito es mucho más grande que los bajones del día a día. Ten claro que esos bajones siempre estarán, siempre existirán. Pero con un propósito claro, dices, bueno. Y ojo, no te engañes, no debes considerar tu propósito de vida como la solución a todos tus problemas. Tener claro tu propósito es solo el primer paso, el punto de partida, para con suerte empezar a sacarle jugo a todo tu potencial. El truco está en conectar contigo mismo, en encontrar lo que realmente te enciende y averiguar cómo puedes hacer algo útil con eso en el mundo real, en tu situación y con lo que tienes. Porque cuando consigues eso, las demás cosas que andabas buscando empiezan a caer por su propio peso. Las cosas que buscabas, que tanto deseabas, verás que llegan solas. Tardarán más, tardarán menos, pero llegan. Y esto no es un salto de fe. Mira, seguro que conoces a alguien que en su trabajo, pues, yo qué sé, ni fu ni fa, o no le va mal. Pero cuando llega a casa, en cambio, se pone a practicar con un instrumento por amor al arte. O hace algún deporte, o simplemente escribe porque le gusta, cocina,
hace bricolaje o va a ayudar a personas mayores. Cosas que les gustan, que no les aportan rendimiento económico, pero les apasionan y les dan vida. Eso es oro puro. Ese tipo de pasiones las deberíamos cuidar, las deberíamos mantener. Y por qué no, mostrarlas al mundo. Sí, mostrarlas al mundo. Os quedaríais sorprendidos con lo que se puede obtener mostrando lo que hacemos si lo hacemos con amor. Es que hoy, hasta un hobby tan poco glamuroso como el bricolaje o el ganchillo puede convertirse en algo grandioso. Mira, ponte en situación. Tienes un curro, bueno, normalito. Pero cuando llegas a casa, te pones a hacer bricolaje, cocinar, ganchillo, lo que sea que te guste. Muéstralo. Imagínate que te grabas y lo muestras. O lo muestras en la calle. Te empieza a hablar gente que comparte tu afición. Seguro que te pasa. Pero como lo hacías en tu casa y él también, pues nunca os habríais conocido. Pero a raíz de mostrarlo, os conocéis. O a raíz de subirlo a internet, os conocéis. O te ven. Esa gente son de tu tribu. Son de los tuyos. Ahora te empiezas a dar cuenta que tienes algo valioso que ofrecer. Empiezas a tener contacto con gente de tu tribu y ponte que les comienzas a aportar valor, porque tú llevabas ya mucho tiempo haciendo esto y como te gusta, has investigado. Eres un experto. Sin saberlo, eres un experto de algo. Pues estás creando una comunidad y les puedes acabar vendiendo, desde un curso a suministrarles los materiales para llevar a cabo lo que hacéis, o escuchando sus problemas, puedes sacar productos nuevos relacionados con vuestra locura, o cosas que mejoren vuestros problemas, porque seguro que tenéis problemas en lo que hacéis, y buscáis soluciones. Pues tú puedes darle solución. ¿Te acuerdas del curro regulero que habíamos dicho que tenías? Pues imagínate que le dices adiós, que me voy, pero en otra empresa no. Me voy a hacer lo que me da la gana, lo que me gusta, con mi gente, con los que hablan mi idioma, los que ven el mundo como yo. ¿Cuánto vale eso? Abraham Maslow, albañil que levantó la única pirámide que conocen los estudiantes de marketing, nos dejó la siguiente perla. Un músico debe componer canciones, un artista debe pintar y un poeta debe escribir si quieren vivir en paz consigo mismo. Lo que un hombre puede ser, debe serlo. Verás, yo no sé ni lo que eres ni lo que quieres ser. Eso solo lo puedes saber tú. Así que haz lo que te toca. Y recuerda, piensa, cuestiona y actúa. Hasta la próxima.